Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. Alusiones, imágenes y símbolos. Lección número 1 para el sábado 5 de abril de 2025. Algunos principios de interpretación profética. Bienvenidos, queridos amigos y queridos hermanos, a Escuela Sabática Fácil. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en un nuevo trimestre. Como siempre, su servidor Néstor Salguera. Y su servidor César Vargas. Amén. César, ¿qué tal has estado, César? Pues bien, gracias a Dios, Néstor. Acalorado, pero bien. Así es. Bueno, familia, gracias por acompañarnos. Estamos entrando en un nuevo trimestre, César. Así es. Y vamos a tener un viaje muy maravilloso desde abril hasta junio, ¿verdad? Así es. Este es el nuevo folleto que tenemos de Escuela Sabática. Como siempre, usted lo puede conseguir en cualquier librería adventista o en cualquier iglesia adventista, puede solicitarlo. Y si no, puede descargar la aplicación, ¿verdad? Para que usted pueda estudiarla también. Así es. Y no se olvide, ¿verdad?, de hacer sus comentarios y también de estudiar con antelación para que usted cuando llegue el sábado a la iglesia llegue bien preparado y que sepa de qué se está hablando. Recordemos también que estamos estudiando el libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática de la escritora Elena G. de White. Y el consejo, César, está muy maravilloso. Dice en la página 36, siempre se revelará nueva luz de la palabra de Dios a quien mantiene una relación viva con el sol de justicia. Nadie llega a la conclusión de que no hay más verdad para ser revelada. Es un error decir, bueno, yo creo que ya está todo lo que tenía que saber, ¿verdad? Ya sé todo. Hay gente que se encierra en eso, ¿verdad? Y no está abierta a escuchar lo que la palabra de Dios presenta. Y entonces eso es un riesgo, ¿verdad? Peligro. Así es, nuestra mente finita es incapaz de consumir o absorber todo lo que la palabra de Dios dice. Así es. Siempre hay algo nuevo. Amén. Y puedes leerla tantas veces la Escritura y encuentras algo nuevo. Y puedes leer el mismo versículo también y siempre hay otro punto de vista, siempre para progresar, para desarrollar, para entender mejor la palabra de Dios. Así que, familia, estamos estudiando, ¿verdad? Como decía nuestro hermano César, el nuevo folleto tiene como título Alusiones, imágenes y símbolos. Cómo estudiar la profecía bíblica. Eso es lo que vamos a entender, ¿verdad? Así es, interesante. Todo este trimestre. Así que vamos a enviar un saludo a nuestra hermana Joyce Bejar allá en la iglesia de Arizona de César. Ella siempre está colaborando con este ministerio Escuela Sabática Fácil. Joyce, Dios te bendiga, Dios bendiga tu ministerio, tu familia y que siempre sigas adelante y que siempre nos sigas apoyando con la ayuda de Dios, ¿verdad? Así es, no podía faltar ese detalle. Sí. Saludos, hermana, que Dios te bendiga y te prospere siempre. Así es. Bueno, vamos a dar inicio, César. Me gustaría que comiences con una oración. Y hermanos, oremos. Nuestro Dios y Padre, nos aventuramos a una nueva lección, Señor, nuevo trimestre. Oramos para que el ángel de Jehová vaya delante de nosotros, que al estudiar, oh Dios, su palabra, su Espíritu Santo nos abre el entendimiento para poderla entender, para poderla enseñar, Señor, y sobre todo para ponerla en práctica. Amén. Padre, que este estudio tenga frutos para vida eterna en nosotros y también cada uno de mis hermanos que ha de escucharlos. Bendícenos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Así es, iniciaremos con el primer tema de esta semana, César, para el sábado 5 de abril de este año 2025 y tiene como título Algunos principios de interpretación profética. O sea, este tema me llama la atención porque quiere decir que hay muchos principios, pero dice algunos, ¿verdad? Sí, el asunto es que podamos llegar a un consenso en cuanto a cómo se debe estudiar la Biblia. Así es. Porque hay situaciones, hay símbolos que a veces, si tú lo interpretas con la mente humana, natural, estás lejos de lo que la Biblia quiere decir. Así es. Y lo que vamos a aprender en esta semana es que la Biblia se interpreta sola. No hay que andar inventando nada. Y que nos va a enseñar, César, al mismo tiempo, cómo entenderla, ¿verdad? Así es. Dice el texto para memorizar, ahí lo tienen en la pantalla, dice, si no alábese en esto el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que actúo con bondad, justicia y rectitud,
porque eso me complace, dice el Señor. Jeremías 9:24. Qué maravilloso. Bueno, como no teníamos en físico todavía la lección de esta semana, la tuvimos que imprimir, así que vamos a estudiar aquí con este folleto, porque teníamos que estar preparados, ¿verdad? Ok, dice la introducción del sábado. Como acerca casi todo en las Escrituras, los cristianos discrepan respecto a la interpretación de las profecías bíblicas, lo que inclina a muchos a pensar que no vale la pena entenderlas, porque una persona dice una y otros dicen otra. Así es. Incluso muchos creyentes consideran que algunos libros de la Biblia, como el Apocalipsis, son incomprensibles y mejor lo evitan. Pero no siempre fue así. Durante los primeros 18 siglos de la historia cristiana, la mayoría de los cristianos se sentían muy cómodos con la profecía bíblica y había un sorprendente nivel de acuerdo acerca de cuáles eran los mensajes clave. Y esta semana vamos a explorar algunos de esos principios que permiten la comprensión coherente y fiable en la profecía. Amén. Qué maravilloso, César. Y es que Dios ha hablado y su palabra es confiable, ¿verdad? Amén. Y debemos apoyar nuestra fe en un así dice Jehová. A veces nosotros decimos, tenemos que aprender a decir, escrito está. El problema es que a veces no sabemos si está escrito. Y si peor lo sabemos, aún, no sabemos dónde está. y peor aún si decimos, no sabemos ni a dónde está, como tú decías. Pero Dios quiere que estudiemos los acontecimientos que están a punto de ocurrir, ¿verdad? Pero no quiere que nosotros podamos ignorar esas cosas de lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso el Señor nos ha dejado estas profecías para que podamos entender y saber en qué tiempo estamos ahora. Así es. Sabemos que ya Jesús está a las puertas para venir, pero necesitamos entender qué hace falta, Sí. ¿verdad? Entendemos que el Señor está cerca, pero todavía hay detalles que no se han cumplido y que según la Escritura deben de completarse antes de que Jesús pueda volver a esta tierra. Así es. Vamos Bueno, a pasar, Néstor. al día domingo 30 de marzo, César, Ajá, el que lee, entienda, ¿verdad? así es. Dice que el comentario, si tú entras en cualquier librería cristiana, rápidamente descubrirás que hay una variedad alucinante de opiniones o interpretaciones, lo que tienta a pensar que nadie puede entender documentos como el Apocalipsis. Un ejemplo, por lo menos, del anticristo, Néstor. Un autor dice que eso no es más que una metáfora. Otro dice que aparecerá en el futuro. Y otro que era una referencia a algo o a alguien que existió en los días del Imperio Romano. Uh-huh. Sin embargo, la Biblia no sugiere eso, sino que nos invita a leerla dando por sentado que Dios no habla en vano y que nosotros podemos comprender lo que dice su palabra. Así es. Y me gusta porque nos manda y nos cita, César, aquí. Lee Mateo 24:15, Apocalipsis 3, Mateo 11:25 y Jeremías 9:23 y 24. Y hace la pregunta, ¿qué sugieren estos textos acerca de la intención de Dios de resultar comprensible? Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Y también dice Mateo 11:25, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y Jeremías 9:23 y 24 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Estos versículos, César, tienen algo en relación, y es que todos te llevan a algo importante. Por ejemplo, Mateo 25, que leímos ahorita, 24:15, dice que necesitamos entender a Daniel para ver en el tiempo en el que estamos, ¿verdad? Y también dice Apocalipsis 1:3 que bienaventurado el que lee. O sea, no solamente es que nosotros vamos a escuchar lo que dice tal predicador, tal pastor, hay que irnos a la palabra. Es algo personal. Sí. Ahora mira, el asunto cuando Dios dice el que lea entienda, es porque es entendible.
Bueno, vamos a ver más adelante el asunto, por lo menos como el Apocalipsis, ¿verdad? Ajá, sí. Que la gente no lo entiende, pero el nombre de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. O sea, es una carta especial para nosotros. Para nosotros. El problema es que muchos abordan la Biblia como lo hacen con cualquier libro. Y la idea de que la Escritura haya sido inspirada para ellos les es ridícula. En consecuencia, leen la Biblia, pero no oyen la voz de Dios que habla a través de sus páginas. Son incapaces de percibir el mensaje, sino también malinterpretan el carácter amoroso y santo revelado en sus páginas. No podemos leer la Biblia como cualquier libro. Es un libro inspirado. El apóstol Pablo decía que todas las cosas se deben entender espiritualmente. Nosotros somos carnales. Por eso necesitamos el auxilio del Santo Espíritu para que nos ayude. Y por eso es importante, familia, que antes de ir a leer la Biblia necesitamos orar para que el Espíritu Santo sea quien esté con nosotros y nos dé la sabiduría de poder entender. Mira lo que escribe aquí. La Biblia revela la verdad con tal sencillez y tal adaptación a las necesidades y a los anhelos del corazón humano, que ha asombrado y encantado a los espíritus más cultivados y al mismo tiempo ha explicado el camino de la vida al humilde y al ignorante. Según Isaías 35:8 dice, el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sí. Es maravilloso, ¿verdad? Mira lo que dice aquí el último comentario. Alguien que no era conocido por su religiosidad estaba en cierta ocasión leyendo la Biblia. Y cuando le preguntaron con sorpresa qué hacía, y él respondió, busco errores. ¿Por qué esa actitud equivocada al leer la palabra de Dios? O sea, si tú buscas errores, vas a encontrar errores. Así es. Ahora, a veces nosotros vamos, y así como este personaje que aparece aquí, hay personas, César, que van a la Biblia buscando argumentos, ¿verdad? Para justificar su manera de actuar, para justificar lo que hace y para decir, bueno, si la Biblia dice eso, yo lo voy a hacer. Pero hay que ver en qué contexto está hablando la Biblia, ¿verdad? Así es. Lo importante es que Dios dejó todo tan claro que cualquiera lo puede entender, ¿verdad? Y eso, por eso el texto dice, el que lea, que entienda. Mira lo que dice aquí a fin de conocerle, página 195. El Espíritu Santo y la palabra de Dios están en perfecta armonía. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras y siempre conduce hacia ellas. La mente es guiada por el Espíritu Santo al investigar la Escritura, contempla a su autor y mediante esa contemplación brilla constantemente mientras él investiga la palabra. Así es como el intelecto que inspira a alcanzar la norma de perfección es elevado para comprenderla. Es lo que estábamos hablando al comienzo. Sin la ayuda del Espíritu Santo, tú puedes leer la Biblia, la puedes leer, pero no vas a entender nada. ¿Verdad? Ok. Día lunes 31 de marzo. Dios es comprensible. Amén. Si la Biblia es comprensible, lógicamente su autor así lo será. Puedes escribir en el chat ahí del YouTube, Dios es comprensible, porque en realidad Dios, por eso Dios quiere, César, Dios se ha revelado a nosotros de una manera tan abierta y te dice, si aquí estoy, entiéndeme. Ajá. ¿Verdad? Dice el comentario, nada es tan frustrante como tener que comunicarse urgentemente en el extranjero. Sabes que tienes que decir, pero careces del vocabulario adecuado. Adecuado para decirlo, así es. El problema no es que Dios carezca de vocabulario necesario para comunicarse con nosotros, sino que nosotros somos los que carecemos de ese vocabulario y la capacidad intelectual necesaria para comprenderlo plenamente. Y es que buena ilustración la que hicieron, porque pasó, César, el año pasado que anduve allá en Atlanta. Recuerdo que llegué a una tienda y la muchacha que estaba ahí en la caja me pedía el ID, o sea, como la cédula, perdido yo. Entonces, pero me hablaba en inglés y tu hermana, Marisol, pues ella ya domina ahí. Entonces ella, sí, yo sé que era mayor de edad, que no sé qué, hay unas cosas pues, pero qué importante es la comunicación, ¿verdad? De poder hablarle a alguien. Y cuando nosotros nos encontramos con un latino, alguien que habla español, nos sentimos como en casa. Claro, ¿verdad? te sentís cómodo. Bueno, dice ahí, ¿qué sugieren los siguientes pasajes acerca del entendimiento o inteligencia de Dios en comparación con nosotros? Aquí nos citan algunos salmos como el Salmo 139, 1 al 6, Salmo 147, 5, Romanos 11, 33, Primera de Juan 3, 20. Aquí, César, en estos versículos encontramos que Dios quiere acercarse a nosotros y hablarnos directamente al corazón. No dejarnos de un lado.
Pero también dice que el entendimiento de Dios es infinito. Romano dice, cuán insondables son tus juicios, inescrutables son tus caminos para Así nosotros, es. ¿verdad? Sí. 1 Juan 3:20 dice, Él sabe todas las cosas. O sea, yo no creo que Dios carezca de entendernos a nosotros, porque Dios entiende todo el asunto. Y perfectamente nos entiende, ¿verdad? Con el idioma que le hablé. Que le hablé. Entonces, el problema somos nosotros. Nosotros debemos aprender a través de la Escritura a escuchar la voz de Dios. Y tenemos que también, César, aprender a dirigirnos a Dios, ¿verdad? También poder hablarle a Dios de una manera como abierta y sincera. Sí, mira, el problema es que a veces, bueno, nos pasa, oramos y pedimos y decimos y hacemos un monólogo, es que le llaman, Ajá. ¿verdad? No es un diálogo. Y solo le decimos, bueno, en el nombre de Jesús nos vemos. No buscamos la Biblia, no nos da tiempo de reflexionar para que Dios nos ayude o nos hable a través de la Escritura o a través del Santo Espíritu. Dice el comentario, nunca entenderemos plenamente la mente de Dios, pues Él es infinito y Él es omnisciente. Amén. Podemos comprender lo necesario para nuestra salvación apenas, dice 2 Timoteo 3, 14 y 15. Uno de los propósitos clave de la profecía es ilustrar el plan de salvación. Y de hecho, en la última instancia, la profecía bíblica debe conducirnos de un modo u otro a Jesús y a la promesa de salvación. Y es importante que nosotros prestemos mucha atención cuando leemos la Biblia o cuando escuchamos hablar de la Biblia. ¿Saben? Algo que me gusta de la Iglesia Adventista, hablando acerca de los predicadores, siempre te recomiendan que tengas un papel y un lápiz. Siempre ellos te dictan el texto que que ellos mencionan para que tú puedas estudiarlo en casa. Míralo como dice el último comentario. El Señor, por quien fueron creadas todas las cosas, como dice Colosenses 1:16, descendió a esta tierra y se ofreció como sacrificio en la cruz por los pecados de todos los seres humanos. Dios nos ama a todos por igual y desea que conozcamos lo que nos ofrece en Jesús. Es decir, Dios ha sido tan abierto a nosotros, se ha dado a conocer tanto que Él hasta nos ha enseñado dónde vamos a morar, cómo vamos a morar. Pero Dios nos hizo, Héctor, o sea, hay muchos detalles que no conocemos. Sí. O sea, tal vez porque Dios nos consideró que no eran tan importantes para nosotros, o porque no tenemos la capacidad también para entenderlo todo. Porque yo me recuerdo de Deuteronomio 29:29 dice que las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son para Dios. Son para Dios. Si Dios nos lo reveló en su palabra, mejor no nos metamos en ese asunto. Así es. Y 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir de manera espiritual. Nosotros tenemos que conectarnos con ese Dios para que pueda enseñarnos realmente lo que la Biblia está diciendo. Así que, familia, si nos vamos a acercar a Dios, número 1, Dios es comprensible. Claro. Y número 2, acerquémonos confiadamente porque Él no nos va a rechazar. Sí, recuerden que el que tiene que entender somos nosotros, no es Así Dios. es, así es. Okay. Bueno, pasamos al día martes 1 de abril, César, y tiene como título Daniel cierra las palabras. Aquí nos encontramos en el capítulo 12 de Daniel, ¿verdad? Sí. En el versículo 4 se menciona. Ahora, me llama la atención, César, la palabra cierra las profecías. Cierra. ¿Qué es cerrar? Bueno, creo que en otra versión dice sella, ¿verdad? Sella y cierra. Ahora, lo importante aquí es por qué Dios le pide a Daniel que cierre. Ahora, no es que van a estar cerradas para siempre, sino que dijo ciérrala para el tiempo del fin. El asunto está en que, mira, todo tiene su tiempo. Imagínate que Dios hubiera escrito en aquel tiempo de Daniel y hablara de los celulares. ¿Quién iba a entender eso en ese entonces? Para ellos sería una locura. Nosotros lo entendemos ahora porque estamos en esta época. Entonces, entender la profecía en el tiempo de Daniel, cuando no se habían pasado los acontecimientos, era difícil. Nosotros sí, porque ya tenemos toda la historia y podemos seguir las escrituras y podemos decir con fechas y todo cuando sucedió. Así es. Entonces le dice el Señor, y está hablando de la última parte, porque el libro de Daniel está dividido en 2. Entonces, cierra las palabras de esa profecía que tenían que ver con el tiempo del fin. Lo demás era comprensible.
Así es. Y me llama la atención porque aquí cita Apocalipsis 22:10 y habla que al profeta Juan le dijo, no selles. Sí. ¿Verdad? No selles porque el Apocalipsis era comprensible. Era comprensible. Y era dirigido desde las iglesias que estaban en ese tiempo. De las 7 iglesias que estaban en Asia. Así es. Entonces el mensaje era para ellos y también nos abarcaba a nosotros. Ahora, correcto. Y dice, no selles porque ese es el último mensaje que nosotros ahora podemos entenderlo de una manera más fácil. Daniel y Apocalipsis están de la mano las dos, ¿verdad? Los dos libros. Y eso nos ayuda para poder comprender Apocalipsis. Tenemos que ir ¿a dónde? A Daniel, ¿verdad? Y es importante. ¿Dice César el comentario? Sí, el Apocalipsis debe entenderse desde el principio, porque el tiempo estaba cerca de lo que estamos haciendo. En cambio, Daniel se entendería más claramente en el futuro lejano. Ahora, la comprensión de Daniel aumentó rápidamente tras el cumplimiento de la profecía de los 1260 años, que ya estudiamos en el trimestre anterior, en 1798, cuando múltiples expositores de todo el mundo comenzaron a llegar a la conclusión de que algo espectacular sucedería alrededor del año 1843. El más notable de ellos, sin embargo, fue William Miller, cuya predicación dio el inicio al gran movimiento adventista del siglo XIX e inició una cadena de acontecimientos que darían origen a la iglesia remanente y a una clara comprensión de los mensajes de los 3 ángeles. En otras palabras, el nacimiento de nuestro movimiento mundial, Néstor, es un cumplimiento de las predicciones de Daniel de que el conocimiento aumentaría en el tiempo del fin. Cuando Daniel dice que Daniel 12:4 que la ciencia se va a aumentar, está hablando del conocimiento del libro. Correcto. En otras palabras, el conocimiento de Dios. Conocimiento, ¿verdad? lo que estaba sellado. Lo que estaba sellado. En nuestro tiempo. A partir de 1798 para acá iba a ser entendido. Sí, porque dice que la ciencia aumentará, pero a veces pensamos que ciencia se refiere a lo tecnológico que tenemos ahora, ¿verdad? Pero como tú dices, César, era al conocimiento de Dios. Mira lo que escribí aquí. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, o al final, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en el que estamos viviendo. Claro. ¿Verdad? Y más, mira lo que escribí aquí. El estudio del Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel, y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Y vamos a ver en los días que faltan que hay símbolos, imágenes, ¿verdad?, que representan, César, sistemas, reinos. Y entonces eso Dios lo dejó para que podamos nosotros escudriñar más. A veces para Dios no es difícil decirnos, bueno, entiéndelo todo ahí. Solo me acuerdo cuando Daniel, ¿se acuerdan? Que tuvo que llegar Gabriel para explicarle la visión que él tenía. Y más, sin embargo, Daniel estaba como perdido. Se sentía bien estresado, diríamos, en este tiempo. Así ¿verdad? es. Bueno, el asunto está en que, a pesar de que hay muchas Biblias hoy en día, Néstor, y no se digan las digitales, hay mucha oscuridad espiritual. Por lo menos algo tan básico como dice aquí, el 7º día del sábado, establecido en el Edén, es ignorado hoy en día, ¿verdad? El otro asunto es, la mayoría de los cristianos creen que cuando la persona muere, el alma se va al cielo y el cuerpo queda acá y él sigue viviendo, ya sea en el cielo o en el infierno. Y eso lo miramos, creo que el trimestre pasado, ¿verdad? Así es. Y esto no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y también ignoran acerca del santuario celestial, Ajá. ¿verdad? De lo que está haciendo Jesús mismo ahora mismo, lo que está haciendo Jesús ahora mismo. Así es. Nos damos cuenta de que estudia la Biblia y algo, antes que pasemos al 7 día, algo muy importante, César, es que ahora las Biblias han tenido muchas versiones. Por ejemplo, la Biblia habla, Dios habla hoy, o sea, está escrita a nuestro dialecto de ahora, nuestra forma de hablar, tan directa. O sea, en otras palabras, como dicen, más claro no canta un gallo si ya no entiendes la Reina Valera de 1960 o 1955, las anteriores, ¿verdad? Pero ahora con estas nuevas creo que ya es más fácil que podamos estudiarlas. Ok, miércoles 2 de abril. El estudio de la palabra.
Los adventistas del séptimo día debemos mucho al señor William Miller por su comprensión de la profecía, aunque dicha comprensión del pasaje clave con Daniel 8:14 no era perfecta. Su metodología fue importante, pues allanó el camino para el nacimiento de nuestro movimiento remanente en los últimos días. Y nos manda a leer Mateo 5:18, 2 de Timoteo 3:15 al 17 y Lucas 24:27, que nos enseñan estos versículos acerca de cómo debemos abordar la profecía bíblica. Bueno, Mateo 5:18, ¿verdad? Sí. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Y recordemos que 2 de Timoteo 3:15 al 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Entonces vemos que hay una gran relevancia en cuanto al estudio de la palabra. Dice Lucas 24:27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la escritura lo que de él decían. En otras palabras, Cristo mismo dio importancia a la palabra. Siempre Jesús respondía, ¿cómo lees? ¿Cómo dice? ¿Qué dice la Biblia? O sea, siempre Jesús nos mandaba ¿a dónde? A la Biblia. A la Biblia, a la Escritura. Y si Jesús nos mandaba a la Escritura, ¿cuánto más ahora nosotros tenemos que ir a las Escrituras, verdad? Así es. En cierto modo, estudiar la Biblia es como armar un gran rompecabezas. Así es. ¿Verdad? Desgraciadamente, adoptan el mismo enfoque con la profecía. Cuando tú armas un rompecabezas y tú pones ciertas piezas, parece que vas encajando y te dan una imagen. Pero tú no te puedes quedar con eso porque te puedes confundir. Sí. Tienes que hasta que armar todo el rompecabezas. Y esto que todas las piezas deben calzar, ¿no? Porque a veces uno lo arma y la última no cuadra. Entonces, hay que desarmar. Algo está mal, hay que volver a encontrar. Así es. Y eso nos pasa con esos pasajes que a veces parecen indicar otra cosa contrario a la palabra del Señor. Así es. Y eso dice aquí el comentario. Cuando se separa un texto de su contexto, al compararlo con los conocimientos actuales, en lugar de hacerlo con el resto de la Biblia. Uh-huh. Entonces, estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Así es. Cuando estudiamos la Biblia, usted no puede decir, bueno, una bestia. ¿Pero qué es una bestia? Una bestia para nosotros es un animal, digamos, por lo menos yo he escuchado pues que bestia se le dicen al cruce de una yegua con un burro y es una bestia de carga, ¿verdad? O le dice, llévate la bestia, llévate el caballo. El caballo, así es. Eso es una bestia en nuestros días ahora. En nuestros días, pero ¿cómo era la Biblia? No lo podemos interpretar a lo que nosotros entendemos ahora. Uh-huh. Entonces debemos compararlo con los demás pasajes que hablan de este asunto. Así es. Es importante eso. Mira lo que dice aquí César, una de las principales formas erróneas de estudiar la Biblia consiste en acercarse a ella como si se tratara de una colección dispersa de refranes o proverbios que pueden ser utilizados para abordar cualquier situación. Uh-huh. Ese es un problema. Yo siempre le digo, hay un muchacho que se pone ahí afuera de mi negocio y pone ahí, estar discutiendo con una hermana, y entonces él solo dice, ¿dónde dice esto? ¿Dónde dice la Biblia esto? ¿Ya? Creo que ya tú lo conoces. Sí. Y entonces, un día yo salgo afuera y entonces le dice otro que, ahí está el hermano Néstor. Bueno, preguntarle, yo solo te voy a decir, pues, Leo, si vamos a escudriñar la Biblia para salvación, estoy de acuerdo. Pero para entrar en contienda y estar peleando, no tiene sentido, Uh-huh. ¿verdad? Porque si usted va a ir a la Biblia buscando salvación, ese es el propósito, claro, ¿verdad? Ese es el propósito. El asunto es conocer, dijo Jesús, a Él mismo, porque Él da testimonio de... Así es. Jueves 3 de abril, César. Sí. ¿Figurado? O literal. Okay. Y aquí entramos a lo que estamos hablando, ¿verdad? Así es, dice, una de las cuestiones clave que debe abordar los estudiosos de la profecía es cómo determinar si el lenguaje de la Biblia debe ser interpretado de manera literal o figurada. Cómo decidir si el autor utilizó un lenguaje simbólico y qué representa este símbolo en cuestión. La forma crucial de hacerlo es ver cómo se ha utilizado la figura o el símbolo en toda la Biblia. Así es. No cómo se los utiliza actualmente, lo que te decía. ¿Verdad? Ajá. Por ejemplo, algunos consideran que el oso de Daniel 7 simboliza a Rusia. ¿Por qué? Porque ese es el animal utilizado hoy a menudo como símbolo de esa nación. Esa nación, así es. Pero esa no es la manera sólida ni segura de interpretar el simbolismo profético. Uh-huh. Yo recuerdo que hace poco hace algunos años, miré
un video de esos que salen allí en Facebook. Y en algún lugar sacaron un enorme, como un toro parecido como el caballo de Troya. Ujú. Y salieron a alguna barrera. Yo no sé qué evento estaban haciendo esas personas. Y alguien dice, esta es la bestia del Apocalipsis. Entonces, no podemos interpretar el asunto como lo entendemos hoy en día, sino que debemos ir a la Biblia. Sí. Dice, busca los siguientes textos y permite que la Biblia sea su propio expositor o intérprete. Es decir, que defina sus propios términos. ¿Cuál es el símbolo profético común a cada grupo de texto y qué representa según la Biblia? Bueno, aquí nos manda Daniel 7, Daniel 7:7, Daniel 7:24, Daniel 8:3. Ahí nosotros vamos a hablar acerca de las visiones que tuvo Daniel, acerca de aquella bestia terrible y espantosa, que era fuerte, que tenía dientes de hierro y devoraba y desmenuzaba, ¿verdad? Daniel presenta todo este cuadro ahí. También vemos que en Daniel, en el 7:24, habla de los cuernos, ¿verdad? ¿Qué significaban esos cuernos? Significaban reyes, ¿verdad? Es lo que te digo. De la bestia que dice Daniel 7:7, es una bestia espantosa y terrible, da detalles, pero dice que de ellos tenía esos cuernos. Y usted dice, ¿qué significa esos cuernos? Un cuerno. Nosotros sabemos que cuerno es lo que tienen, digamos, el toro, ¿verdad? Ajá. Pero el mismo Daniel 24 dice, los cuernos que viste representan reinos. son reinos. Ajá. Entonces, uno ya sabe, cuando está hablando de la profecía, ¿de cuernos estamos hablando? De un reino. O reyes. O reyes, ajá. Se habla mucho por lo menos del cuerno pequeño. Uh-huh. ¿Qué es un cuerno pequeño que habla? Eso es como algo extraño, ¿no? Sí. Pero cuando hablamos de un cuerno pequeño, estamos hablando de un reino pequeño en comparación a los otros reinos. Así es. ¿Ok? Por lo menos en Daniel 8:5, Néstor, lo estaba leyendo acá. Dice Daniel 8:5, mientras yo consideraba aquí, un macho cabrío venía del lado poniente sobre la faz de la tierra sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, como unicornio. Uh-huh. Y usted dice, ¿qué es eso? Bueno, el versículo 21 dice que el macho cabrío es el reino de Grecia. Uh-huh. Y que el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea que mismo Daniel te da, primero te habla haciéndote una idea de lo que él está viendo, pero como que ya al final, si seguimos leyendo lo que él escribió, nos damos cuenta que él mismo nos revela. Él tiene la visión y describe la visión. Así es. Él no la entiende y le pide el auxilio a Gabriel. Y Gabriel le dice, bueno, te voy a explicar, y ya le comienza a decir los detalles. O sea, está la imagen, pero también está la explicación. Así es. ¿Okay? Eso es importante. Y Apocalipsis 1:16 dice que tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en la fuerza. Ahora, 7 estrellas, ¿verdad? Y también dice una espada. ¿Qué simboliza la espada? Correcto, esa es una buena pregunta. Hebreos 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Qué es? Que es la palabra de Dios. Okay. Entonces, según Pablo, la espada representa la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, quiere decir que Apocalipsis, cuando habla de espada aguda, habla de la palabra de Dios también. Habla de la palabra de Dios. Está fácil, ¿no? La misma Biblia te da la interpretación. Así es. Luego dice Apocalipsis 12:1 que aparece una mujer, ¿verdad?, vestida de sol y un montón de cosas. Uh-huh. Pero Efesios 5:31 dice, y Jeremías dice que esa mujer representa a la iglesia. A la iglesia. Entonces, cuando Apocalipsis habla de una mujer, no está hablando de una mujer literal. Está hablando de una iglesia. Sí. Después, Apocalipsis 17 aparece una mujer ebria. No está hablando de una mujer literal, está hablando de una iglesia. Iglesia, sí. Que se han emborrachado con el vino de Babilonia. Ajá. Ahora, y es algo importante, César, esto. Miren, nosotros tenemos que entender que el libro de Apocalipsis, en su mayoría, todo es simbólico, ¿verdad? Todo lleva símbolos. Entonces, no podemos tomarlo de una manera literal y decir, la mujer estaba sobre la luna, una mujer que estaba sobre la luna. Sí. No. Tenemos que entender que cuando habla de una mujer, como tú decías, está hablando de una iglesia. Ahora, en Apocalipsis solo aparecen 2 mujeres. ¿Qué significa eso? Que solo hay 2 iglesias. Uh-huh. La iglesia que está en el sol y la iglesia que está sobre la luna, ¿verdad? Sobre la bestia. Sobre la bestia. Okay. Ahora, mira lo que dice por lo menos Daniel 7:17, hablando de la bestia. Dice, estas 4 grandes bestias
son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Todo lo que miró él, ese montón de bestias espantosas, era 4 reyes mundiales que iban a ver. Y que usted lo puede comprobar en la historia del mundo. La pregunta, César, que quizás muchos nos podemos estar haciendo en este momento es, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios ha dejado su palabra así? ¿Por qué no la ha dejado de una manera tan fácil que podamos entender que en vez que habla bestia diga que estos 4 reyes son los que están haciendo esto y esto y esto? Pero a veces tenemos que entender que Dios no está, digamos de alguna manera, de acuerdo en que todo el mundo sepa sus planes, sino aquel que está interesado en conocer sus planes. Ok, mira, bueno, yo entiendo bueno, aquí lo dice la Biblia. Ajá. Bueno, Dios primero lo hace, como tú dices, para que no lo tomen como un libro cualquiera, sino que el que quiera realmente aprender, sí, Dios lo va a guiar. Sí. Pero hace una pregunta, por ejemplo, Pedro se refiere crípticamente a la ciudad de Roma. Como Babilonia. Y no la llama Roma, porque vivía en Roma. En Roma. No le convenía. Sino que le llama Babilonia, para despistar. Por amor a su pueblo. A su pueblo. A la vida de sus hijos. Dios tiene que hablar en clave. En clave. Para poderles preservar. Así es. Y Pedro, como te digo, si hubiera dicho que todo eso de Roma, tal vez lo hubieran matado antes. Y es que hasta mismo Jesús, César, en los comienzos de su ministerio, Cristo había dicho, destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Y en el lenguaje figurado de la profecía había predicho así de su propia muerte y su resurrección. Porque Jesús no estaba hablando meramente del templo de Jerusalén, Él estaba hablando de su cuerpo, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Juan 2, 9, 19 y 21. Entonces, por eso dijeron, Él dice que puede derrumbar el templo y en 3 días lo va a construir, ¿verdad? Okay. Entonces vemos que Jesús mismo hablaba ¿cómo? Hablaba en sentido figurado, ¿verdad? Bueno, dice que si el Apocalipsis hubiera sido, nombrado claramente a Roma como la autora de tantos males, la persecución de la iglesia, de por sí intensa, podría haber sido aún peor. Así es. Sea cual fueren las razones, podemos confiar en que Dios quiere que entendamos el significado de los símbolos bíblicos. Amén. Porque también dejó claro. Y es importante, cuando nosotros comenzamos a estudiar estos símbolos, familia, entramos en un viaje que queremos aprender más y saber más y conocer más. Ahora, esto con la historia de la iglesia y con la historia, César, como se acuerdan de aquel folleto que estudiamos, El Gran Conflicto, vimos la historia de los valdenses, de todas esas personas, de algunos reformadores que estuvieron en estas profecías. Ellos son parte de esta profecía, ¿verdad? Y ellos hicieron su parte. Ahora, la profecía no terminó con ellos porque nosotros seguimos involucrados en este rollo. Así es, todavía estamos en eso. Okay, día viernes 4 de abril. Una profecía significativa, ustedes pueden leerlo en El Conflicto de los Siglos, en la página 317 a 341. Dice un comentario. Los ministros y la gente declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles. Pero Cristo había llamado la atención de sus discípulos a las palabras del profeta Daniel acerca de los eventos que debían desarrollarse en el tiempo de ellos, y les había dicho, el que lea, entienda. Y la aseveración de que Apocalipsis es un misterio que no se puede entender es rebatida por el título mismo del libro, que dice, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y entonces dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Así es. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance del entendimiento humano? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia dadas por Dios a los hombres concernientes a los eventos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Con nosotros. Sí. A Juan le fueron reveladas escenas de profundo y conmovedor interés acerca de la experiencia de la iglesia. Vio la situación, los peligros, los conflictos y la liberación final del pueblo de Dios. Registra los mensajes finales que han de hacer madurar las mies en la tierra, ya sea en gavillas para el granero celestial o en manojo para el fuego de la destrucción. Le fueron revelados asuntos de suma importancia, especialmente la última iglesia,
para que los que se volviesen del error a la verdad pudieran ser instruidos con respecto a los peligros y a los conflictos que se esperaban. Amén. Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Amén. Me gusta. Nadie necesita estar a oscuras. Claro. ¿Verdad? Todos tenemos la luz al alcance. Es correcto. Me gusta. Dice, nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. El que diga, ¿y dónde salía eso? ¿Qué iba a pasar? ¿Cómo yo no sabía? Porque estabas como en oscuridad, pero no necesitas estar ahí. Necesitas salir y que la luz de Cristo sea quien te oriente. Qué maravilloso. Vamos a tener un trimestre lleno, César, de grandes verdades. Amén. Sobre todo de lo que es cómo entender las profecías, cómo estudiarlas. Es importante porque hay muchas personas que ignoran esto, César. Sí, el problema es que, como te digo, interpretan la Biblia a su modo y no dejan que la Biblia se interprete sola. Así es. Bueno, para el próximo 12 de abril, ¿verdad? Tendremos la segunda lección como título, el Génesis como fundamento. El Génesis como fundamento. Así que preparémonos porque vamos a ver el inicio de todo esto, ¿verdad? En Génesis, y va a ser un viaje espectacular. Yo no sé cuántos de ustedes han disfrutado de esto, pero ¿saben? Hay una pregunta que me gusta que dice aquí abajo, ¿cómo el estudio de las profecías aumentará tu fe? Eso también es importante, ¿verdad? Porque las profecías las necesitamos tener presente en el estudio de la palabra de Dios. No solamente estar estudiando, ¿verdad? Claro, hay que estudiar salmos y aún los salmos fueron escritos en profecías también, ¿verdad? Sí, hay profecías mesiánicas ahí. Así que familia, gracias por estar con nosotros, gracias por seguir acompañándonos en este nuevo trimestre. Que Dios les bendiga, que ustedes puedan ser hombres y mujeres dispuestos y dispuestas a perseverar en el estudio de la palabra. Sobre todo, César, a llevarlo a la práctica, que podamos nosotros reflejar que hemos estado con este Dios maravilloso. Así es, y pedir la dirección del Espíritu Santo, estar abierto a cualquier sugerencia que nos pueda dar la Biblia o el estudio de esta cartilla. Así es. Que ayude a entender mejor, porque puede ser que sepamos la Biblia pero que no entendamos. Amén. Lo que significa. Entonces, en este trimestre vamos a ver más detalle de cómo entender la Biblia. Amén. Bueno, familia, vamos a orar para que podamos dar por finalizado este estudio. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das de poder iniciar un nuevo trimestre. Gracias porque tú eres un Dios, Señor, que no se esconde y que tampoco escondes lo que nosotros debemos de saber. En esta historia de este mundo o de la tierra o de la historia de la redención, Señor, tú has visto a bien mostrarnos con claridad todos estos acontecimientos. Enséñanos, oh Dios, a poder entender cada una de estas profecías y que podamos estar atentos y que podamos no solamente conservarlo nosotros, sino compartirlo con los demás y que podamos entender que Cristo viene pronto y que hay cosas que están sucediendo para que eso pase. Dios, bendícenos por favor y que tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Suple cada una de nuestras necesidades. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Familia, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.